Iniciamos esta jornada dejando en uso de la palabra al director de la carrera judicial de la Escuela Judicial del Estado de México, como moderador, el doctor Mauricio Alejandro Rodríguez León. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bien, vamos entonces a dar paso inmediato a esta tercera conferencia ya de la segunda jornada de nuestro cuarto Congreso de Educación Judicial. Y me voy a permitir, primero que nada, pues agradecer al maestro Mario Isaías Torres esta comparecencia, compartir con nosotros estos conocimientos. Él es un experto en justicia laboral, como se colige también de su hoja de vida profesional, de la cual me voy a permitir leer algunos datos. Él es licenciado en Derecho y máster en Derecho del Trabajo por la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la cual también es candidato a doctor en Derecho. Es director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos desde el año 2013, miembro del Consejo Internacional del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas. Los dejo entonces en la voz del maestro Mario Isaías Torres Torres. Lo escuchamos con toda atención, maestro. Bienvenido y gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los que se encuentran presentes en esta importante actividad académica, científica, organizada por el Poder Judicial y específicamente por la Escuela Judicial del Estado de México, en la que se discute un tema tan importante como lo es la actualización, profesionalización y formación de servidores judiciales. Es un honor para mí participar en este evento dirigido principalmente a jueces, juezas, magistradas, magistrados y demás servidoras y servidores públicos que pertenecen al sistema de administración de justicia de este bello país y en particular del Estado de México, que es de donde tengo entendido que es la procedencia de la mayoría de los participantes. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este Congreso sobre Educación Judicial, específicamente a la Escuela Judicial, por la invitación que se me ha formulado para participar en este importante evento y también a todas aquellas personas que de alguna u otra manera hicieron posible esta invitación. Como lo señalaba el moderador, mi nombre es Mario Isaías Torres. Yo vengo desde Nicaragua, donde me desempeño como docente de Derecho de la Universidad Politécnica y como director de su Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos. He estado vinculado a lo largo de mi ejercicio profesional a actividades de derecho público y social y más concretamente del derecho laboral. Pertenezco a diferentes organizaciones regionales de derecho que se encargan de promover la enseñanza del derecho del trabajo y la seguridad social, como lo es la Asociación Centroamericana y la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, y es precisamente por eso que el tema que yo seleccioné para esta intervención está íntimamente vinculado con esta rama del conocimiento jurídico, como lo es el derecho laboral y más concretamente la justicia laboral. En un primer momento, valoré la posibilidad de hablar de manera específica sobre la reforma procesal laboral en mi país, Nicaragua. Nosotros venimos de una reforma jurídica relativamente reciente a nuestro sistema de justicia laboral que se produjo entre el año 2011 y 2013 y cuyos resultados ya están siendo tangibles casi después de 6 años de implementación de esta reforma, por lo que ya se pueden compartir algunas reflexiones respecto al impacto que han tenido las mismas en la sociedad, sean positivos o no. Sin embargo, por la magnitud de este evento, no quise perder la oportunidad para hablar desde una perspectiva más amplia, es decir, desde una perspectiva regional que fuera de mayor utilidad para ustedes por el proceso que están viviendo de reforma laboral, y es por ello que mi ponencia se titula Desafíos de la justicia laboral en Latinoamérica. En esta ponencia hablaré más concretamente del pasado y el presente de la justicia laboral en nuestra región y de los desafíos que tenemos para seguir profundizando modelos de justicia más eficientes que respondan a las demandas de nuestra sociedad, pero lo haré desde la perspectiva y realidades nicaragüense y mexicana. De Nicaragua, porque es la experiencia de la que vengo y puede servir de alguna u otra manera para ilustrar un poco todo este proceso de reforma a la justicia laboral que se ha venido impulsando en la región. Y de México, porque creo que esta intervención puede y debe servir para contextualizarlos un poco en la manera en que ha evolucionado la justicia laboral en Latinoamérica.
considerando que el desarrollo del sistema de justicia laboral en su país ha sido muy distinto al desarrollo del sistema de justicia laboral en nuestros países, pues como lo señala Carlos Reynoso Castillo, el modelo de justicia laboral en México fue una variante y una excepción en la región. La idea de esta intervención es abordar un poco el contexto internacional de la justicia laboral, precisamente porque ustedes están en un proceso de reforma a la justicia laboral y para que conozcan este contexto internacional. Por una cuestión de orden, la intervención que haré esta noche, pues prácticamente, está dividida en 3 partes. Una primera parte en la que hablaré del pasado de la justicia laboral, de su origen, de cómo era, de cuáles eran los rasgos comunes que la identificaban a nivel latinoamericano, pero sobre todo de cuáles fueron esos problemas y desafíos que en su momento obligaron a los estados a replantear la justicia laboral y a emprender reformas para su fortalecimiento. En una segunda etapa hablaré del presente de la justicia laboral, partiendo de las reformas procesales que se han impulsado a lo largo de la región. Ese presente que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos 20 años y que ha permitido la modernización de la justicia laboral en Latinoamérica. En este punto me detendré para hacer un balance y hablar un poco del impacto de esa transformación, por ejemplo, en la reducción de la mora judicial, en la reducción de los plazos para dictar sentencias y en el incremento de la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia laboral. Y por último, una visión de futuro. Es decir, que en esta hablaré de los retos y desafíos de la justicia laboral, los retos y desafíos que se plantean para aquellos países en donde no se han impulsado procesos de reforma y modernización de justicia laboral y que continúan bajo modelos obsoletos y desfasados de justicia, pero también de los retos en aquellos países en donde ya se han impulsado o se están impulsando, como en el caso de México, estas reformas. En estos últimos casos, contemplaré los retos que la reforma procesal o la reforma a la justicia laboral plantea para el Poder Judicial, magistrados, magistradas, jueces, juezas, pero también los retos que plantea para la academia, dentro de la que incluyo a las escuelas judiciales, y los que plantea para los abogados litigantes, pues como alguien lo decía ayer, los abogados litigantes también tienen que formar parte de estos procesos de actualización porque el desconocimiento de ellos puede convertirse en un futuro en trabas para estos procesos que se van a empezar a desarrollar. Por lo que he leído y por lo que tuve también la oportunidad de escuchar ayer durante las diferentes ponencias y paneles que se crearon, ustedes en México, sé que ustedes en México están en el contexto de una reforma laboral bastante profunda que se inicia a partir del año 2017 con la reforma constitucional que se hace el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, que es la Constitución de 1917, así es. De 1917, por lo que espero que esta idea, estas reflexiones o estos humildes conocimientos puedan servir de alguna u otra manera para este camino que ustedes están emprendiendo. Quizás ya no para el debate previo a la reforma, porque la reforma ya está en debate y ya está en proceso de aprobación, pero sí para el debate que necesariamente se va a tener que iniciar al momento de implementación de las mismas para ir midiendo su eficacia y viendo las posibles debilidades o correcciones que tienen que hacerse eventualmente en un futuro. Previo a hacer este recorrido en la línea del tiempo sobre los desafíos de la justicia laboral a partir de esa evolución histórica en Latinoamérica, quisiera puntualizar por una cuestión de orden en 2 ideas que son de carácter preliminar. La primera de ellas de orden conceptual, relacionada con lo que entendemos por justicia laboral, dado que ese es el tema central de mi ponencia. Esta aproximación conceptual no cierra la discusión sobre el concepto de justicia laboral, pero sí nos permite darnos una idea y una aproximación al mismo, es decir, que es una especie de marco teórico que introduce esta intervención. El maestro Barba Elata ha señalado que en América Latina es muy frecuente llamar justicia de trabajo o justicia laboral al conjunto de cuestiones ligadas a la organización y al procedimiento de los tribunales del trabajo. En ese sentido se pronuncia el gran laboralista Mario de la Cueva al señalar que hablar de justicia laboral es evocar 2 elementos. Por un lado las instituciones y por otro lado los procedimientos seguidos ante estas instituciones. Por su parte, el doctor Carlos Reynoso Castillo señala que hablar de justicia laboral o de justicia del trabajo es referirnos a 3 elementos:
acceso a la justicia, impartición de justicia y administración de justicia. Como se puede observar, para efectos de esta intervención, proceso laboral y justicia laboral son dos conceptos e ideas que se relacionan, en tanto que son los procesos laborales los que se convierten en el instrumento por medio del cual los derechos laborales enunciados en los códigos o en las leyes del trabajo se plasman en derechos efectivos, se cumplen y se hacen de verdad, como lo señala Adolfo Ciudad Reinaud. La justicia laboral en ese sentido puede conceptualizarse como todos aquellos mecanismos y procedimientos existentes en un sistema de relaciones laborales con los cuales se busca atender y solucionar los problemas que tienen origen en la relación laboral. Esta justicia laboral tiene como función primordial ofrecer vías legales de solución a la conflictividad laboral. Dicho esto, una segunda idea preliminar está relacionada con el origen de la justicia laboral en Latinoamérica, que sin lugar a dudas se sitúa en este bello país a comienzos del siglo XIX y se expande por toda Latinoamérica a mediados de ese mismo siglo. Estamos hablando pues de que la justicia laboral es una justicia relativamente reciente. Dicho esto, una justicia reciente, disculpe, me perdí. La Constitución Política Mexicana de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931 fueron esos instrumentos jurídicos que marcaron un hito no solo para la historia de México, sino también para la historia de la humanidad, por ser los primeros instrumentos jurídicos que regularon con amplitud los derechos de trabajadores y empleadores, así como los mecanismos para hacer exigibles estos derechos. La codificación de los derechos laborales en México permitió el surgimiento del derecho latinoamericano del trabajo y de la justicia laboral, pues impulsados por la experiencia mexicana, todos los países de la región reformaron sus constituciones a los fines de introducir elementos de la justicia laboral, lo mismo que dictaron leyes o códigos del trabajo específicos para regular los derechos laborales, beneficiando a amplios sectores de la sociedad, como lo es la población trabajadora, que estaba hasta cierto punto desprotegida en esos momentos. La justicia laboral ha sido desde entonces un proceso vivo y expansivo, un proceso en constante revisión y mejora. Dichas estas cuestiones de orden preliminar, procedo a analizar esta evolución y esos desafíos de la justicia laboral en Latinoamérica, iniciando por ese pasado que decimos de la justicia laboral e identificando esos rasgos comunes. Y como bien lo decía, en Latinoamérica, por no decir en el mundo, quien inaugura la tradición codificadora del derecho social y en particular del derecho laboral es México. Eso lo exponen con gran majestuosidad los maestros Humberto Villasmil Prieto y Arturo Bostrein en sus artículos sobre el pasado y el presente del derecho laboral en Latinoamérica, donde resaltan el hito que representó tanto la Constitución Mexicana del 17 como la Ley del Trabajo del 31. Como ellos lo sostienen, la codificación del derecho latinoamericano del trabajo fue un proceso que se inició en 1931, tanto en México como en Chile, porque Chile también dictó en ese año su Código del Trabajo, y termina en El Salvador en el año 1963. La codificación se trata pues de un proceso sostenido y de onda larga, que culmina al comienzo de los años 60 del siglo pasado, marcando un ciclo perfectamente secuencial que duró unos 40 años, Chile y México en el 31, Venezuela en el 36, Ecuador en el 38, Bolivia en el 39, Brasil y Costa Rica en el 43, Guatemala y Panamá en el 47, Colombia 48 y 50, República Dominicana 51, Honduras 59, Paraguay y Haití en el 61 y por último El Salvador en el año 1963. En mi país, Nicaragua, el primer fundamento constitucional y legal del derecho laboral y de la justicia laboral se da en la Constitución Política de 1939, que es la primera constitución política de índole social, siguiendo la tradición de la Constitución Mexicana del 17, y posteriormente se desarrolla en el Código del Trabajo de 1945, que dicho sea de paso fue construido bajo el asesoramiento de especialistas de este país.
En este código se contemplaron las primeras reglas procesales en materia laboral en Nicaragua, tal y como lo recordó el magistrado presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de Nicaragua, el doctor Luis Manuel Osejo, en una conferencia dictada ante el Consejo de la Judicatura de El Salvador, titulada La Reforma Procesal Laboral en Nicaragua. Más allá de las particularidades de cada país, en esta primera etapa de codificación del derecho latinoamericano del trabajo, la justicia laboral compartía los siguientes elementos comunes que a continuación destaco. Estos elementos no son todos, no son absolutos, sino que son algunos que yo seleccioné y particularmente seleccioné 5. El primero es que era una justicia no especializada. En esta primera etapa de desarrollo de la justicia laboral, aunque se produce el surgimiento del derecho laboral como disciplina autónoma del derecho, la justicia laboral, entendida como mecanismos procesales e institucionales encargados de solucionar la conflictividad laboral, aún no logra concretizarse como una justicia especializada. Los conflictos laborales eran ventilados ante una jurisdicción común, es decir, ante juzgados civiles o juzgados únicos y no ante juzgados laborales propiamente dicho. Los tribunales civiles fueron cuestionados desde el principio por ocuparse de asuntos cuyas características e impactos sociales diferían mucho de aquellos considerados de interés exclusivamente privado. Aunque la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de 1948 estableció desde esa fecha el principio de especialización de la justicia laboral al señalar que en cada estado debe existir una jurisdicción especial del trabajo, los esfuerzos para crear estas instancias especiales en Latinoamérica fueron en algunos países nulos y en otros insuficientes, provocando sentencias divorciadas de los principios laborales. Por ejemplo, en Nicaragua, aunque se dieron desde 1945 los primeros pasos para crear los tribunales del trabajo, el alto costo que implicaba la creación de los mismos representó un problema para el proceso y se crearon solo 2 juzgados laborales para todo el país, lo mismo que en segunda instancia, pues aunque en un primer momento se creó el Tribunal Superior del Trabajo, que era un tribunal nacional que resolvía en segunda instancia los conflictos laborales, posteriormente, por razones presupuestarias y de otra índole, fue eliminado y la competencia para resolver estos conflictos en segunda instancia se distribuyó en las salas civiles de 9 tribunales de apelaciones que existían en todo el país. Es decir, que la justicia laboral estuvo en manos de autoridades y de tribunales civiles. Este problema relacionado con la falta de especialización de los órganos encargados de resolver la conflictividad laboral se presentó en la mayoría de los países latinoamericanos. No fue el caso de México. Las juntas de conciliación y arbitraje de México sí eran instancias especializadas, solo que fuera de la competencia del Poder Judicial, a las que primero se les reconoció una naturaleza de entidad administrativa que solo mediaba, y luego el de una entidad con potestades jurisdiccionales que podía resolver conflictos laborales que podían ser posteriormente revisados por una acción de amparo. Acá volvemos a señalar las palabras de Carlos Reynoso cuando nos manifiesta que el modelo de justicia laboral en México fue completamente una variante y una excepción en toda la región latinoamericana. La falta de especialización de la justicia laboral en la mayoría de países en esta primera etapa tuvo un impacto en la calidad de la justicia impartida. Primero, porque volvía más lento los procesos, pues la mayoría de investigaciones hacen referencia a que los conflictos laborales en jurisdicciones civiles dilatan mucho más que cuando se ventilan ante jurisdicciones especializadas. Pero por otro lado, esto no solo tenía consecuencias en la duración del proceso como tal, sino también en la calidad de la resolución, pues estábamos ante tribunales no especializados que eran administrados por personas tampoco especializadas en este campo, generando hasta cierto punto lo que les había comentado, que era ese divorcio entre la sentencia y los principios laborales, pero también generando desconfianza, inseguridad jurídica, incertidumbre e insatisfacción para los usuarios de la justicia laboral. A la falta de especialización de los tribunales se sumó la falta de especialización de los funcionarios encargados de administrar la justicia en materia laboral. Muchos de ellos nunca comprendieron la dimensión que juega el derecho y la justicia laboral en la sociedad moderna como el rol equilibrador de desigualdades sociales y administraban la justicia desde una visión extremadamente civilista.
Una segunda característica en esta primera etapa fue que la justicia laboral se tramitaba mediante procesos eminentemente escritos y carentes de concentración e inmediación. Nuestros sistemas de justicia, y no solo en materia laboral, se caracterizaron en sus primeras etapas por optar por una justicia escrita. La sustanciación de todo el proceso laboral no fue distinto, era escrito, aunque en algunos países como Nicaragua la legislación hacía referencia a la existencia de procesos mixtos que combinaban la escritura con la oralidad. Desde luego, en la práctica, esto nunca se dio. Un estudio promovido por la OIT para Centroamérica y el Caribe confirmó que en los sistemas procesales de los países de esa subregión se mencionaba la oralidad como principio. Sin embargo, predominaba la escritura y no se hacía uso de la oralidad ni para interponer demandas ni para contestarlas, aún en aquellos países en donde la ley lo permitía. Con el tiempo, la escritura se convirtió la justicia laboral en una justicia excesivamente formal. Las demandas, los escritos, los incidentes que se redactaban muy técnicamente tenían que ser elaborados exclusivamente por abogado, y esto también provocaba hasta cierto punto la anulación del principio de gratuidad en vista de que las partes tenían necesariamente que contratar un abogado. Como veremos, ya en algunos países se ha avanzado en este sentido y las partes pueden directamente ir ante el juez. Por otro lado, los procesos escritos eran propensos a estimular una justicia lenta, los plazos se alargaban, las etapas del proceso estaban claramente definidas, sin posibilidades de concentración, ya que cada escrito que interponía una parte tenía que ser trasladada a la otra para que se pronunciara y viceversa, y eso retardaba un poco más la justicia laboral. Con el tiempo, el principio de escritura demostró su incompatibilidad con los principios de concentración, inmediación y celeridad, lo que suponía grandes problemas y desafíos para la justicia laboral, que había asumido estos principios como principios propios de este tipo de proceso. Una tercera característica que deriva de las anteriores es que la justicia era lenta y los procesos excesivamente dilatados. La combinación de los dos primeros elementos, es decir, la justicia no especializada y los procesos eminentemente escritos, provocó un efecto que se convirtió en una característica de los procesos laborales en la primera etapa de desarrollo de la justicia laboral en Latinoamérica, como fue la justicia lenta y los procesos excesivamente dilatados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 estableció como derecho humano el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Sumado a esto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT estableció que un proceso justo equivale a un procedimiento donde la oralidad, la inmediación y la celeridad estén presentes, y que la demora en la aplicación de la justicia laboral equivale a una denegación de justicia. No obstante a todo esto, los procesos laborales en esta etapa se caracterizaron por ser excesivamente largos. En mi país, por ejemplo, el proceso laboral en sus dos instancias podía sumar una duración de 4, 5 y hasta 6 años. Ese tiempo podía ampliarse en países donde existía o existe la casación laboral, o podía reducirse en países en donde existía o existe una instancia única. La duración de los procesos laborales estaba lejos de cumplir con el criterio de realizarse en plazos razonables, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Como lo plantea un autor, no menciono el nombre porque no puedo mencionarlo, la jurisdicción civil, abro comillas, la jurisdicción civil complicada, lenta y costosa, y respetuosa a ultranzas a la hora de respetar la igualdad formal de las partes, de los albores del sistema capitalista como un cauce inadecuado para sustanciar las pretensiones deducidas por los trabajadores con respecto a los empresarios, y ello a pesar de que una buena parte de la masa trabajadora dependía de la contraprestación derivada del contrato de trabajo para su mantenimiento físico. La demora en la solución de sus pretensiones les perjudicaba sin duda y los situaba en una posición de clara inferioridad frente al empresario demandado, que podía resistir, dice el autor, sin excesivo quebranto, el formalismo y la rigidez del cauce procesal común. Cierro comillas. En definitiva, la excesiva duración de los procesos laborales volvió hasta cierto punto ineficiente la justicia laboral. Este punto se convirtió en el eje central de las reformas que se impulsarían posteriormente. Una cuarta característica fue la inaplicación de los principios orientadores de la justicia laboral.
La doctrina laboral, desde su origen, fue coincidente en que el proceso laboral debía reunir una serie de características que más que características convirtieron en principios. Estos eran la inmediación, la celeridad, la concentración, entre otros. No obstante, el diseño de la justicia laboral en esta primera etapa de implementación en los países de Latinoamérica evitó la aplicación real de estos principios, pues como lo señalan algunos autores, no puede haber celeridad sin oralidad, pero tampoco puede haber sin oralidad concentración e inmediación. Una quinta y última característica o rasgo común de la justicia laboral en ese pasado o en esa primera etapa es la inexistencia de procesos especiales. La justicia laboral contemplaba un proceso único y común en el que lo único que variaban eran las acciones que interponían las personas. No existían procesos especiales como sí existían en otras latitudes fuera de Latinoamérica, por ejemplo, el proceso colectivo del trabajo en España. Como se puede observar, aunque existían los derechos laborales plenamente reconocidos en el ordenamiento jurídico, el acceso a estos derechos se tornaba difícil porque nuestros modelos de justicia eran obsoletos. La necesidad de reforma poco a poco se fue haciendo palpable. En esta primera etapa, los procesos laborales y con ellos la justicia laboral que se materializa a través de ellos estaban lejos de ser eficientes al incurrir en dilaciones indebidas que ocasionaban una extensa duración. Los procesos eran lentos, extremadamente formales, caros y no solucionaban oportunamente las controversias jurídicas que se presentaban en el ámbito de las relaciones de trabajo. Estos problemas se fueron profundizando en la década de los 80 y 90. Ya a finales de los 80 y principios de los 90 empieza a plantearse algunos desafíos para la justicia laboral relacionados con la necesidad de proteger aún más al trabajador frente a los procesos de flexibilización del trabajo en el contexto de la adopción y profundización del modelo neoliberal en nuestro subcontinente. Estas demandas también fueron impulsadas por la necesidad de promover una justicia de calidad. Así, se inició hace 20 años el proceso de reformas a la justicia laboral en Latinoamérica. El común denominador de las reformas procesales laborales habidas era tornar efectiva la protección contenida en la normatividad laboral y de seguridad social, facilitando el acceso a un procedimiento judicial que asegure un buen nivel de justicia pronta y cumplida. En general, estas reformas se han orientado en el sentido de procurar apuntalar a un proceso judicial regido por los principios de especialidad, oralidad, concentración, publicidad, celeridad e inmediación del juez. Esto es la presencia en todas las fases relevantes del proceso. La reforma del proceso judicial del trabajo en Latinoamérica es una tendencia actual y consolidada en toda la región. Venezuela 2002, Ecuador 2003, Chile 2005, Colombia 2007, Uruguay 2009, Perú 2010, Nicaragua 2012, Costa Rica 2014, adoptaron reformas sobre el proceso judicial del trabajo y en la actualidad tenemos algunos países que están en ese proceso, como el caso de México y Costa Rica. Los rasgos comunes de la nueva justicia laboral latinoamericana son los siguientes, y ahora son 7 los que identifico yo. El primero, se impulsan reformas orgánicas en los poderes judiciales para asegurar la especialización de la justicia laboral. El tiempo demostró que las deficiencias en la calidad y agilidad de la justicia laboral obedecían en buena medida a la falta de especialización de los órganos que conocían los conflictos laborales. Este reconocimiento motivó la necesidad de emprender reformas que aseguraran, por un lado, la especialización a nivel orgánico de la justicia laboral y, por otro, la especialización formal de los funcionarios encargados de administrar esa justicia laboral. La reforma procesal laboral fue enfática en introducir la especialización laboral como elemento y factor clave de la nueva justicia, que había sido tímidamente desarrollada en la etapa anterior. Si bien en la mayoría de los países ya existían algunos juzgados especializados, estos eran insuficientes y la mayoría de conflictos laborales eran tramitados aún ante instancias civiles. La reforma elimina esto y traslada la competencia exclusiva para conocer causas laborales a los juzgados especializados del derecho del trabajo y la seguridad social. Por ejemplo, en Nicaragua, previo a la reforma procesal laboral, existían solo 5 juzgados especializados en materia laboral en todo el país. A partir de la reforma laboral,
todos los conflictos laborales se tramitan tanto en primera como en segunda instancia ante tribunales especializados, porque la reforma procesal laboral, además de impulsar la creación de nuevos juzgados laborales de primera instancia en todo el territorio nacional, también permitió la creación del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones como máxima instancia especializada para resolver los conflictos laborales en segunda y última instancia a nivel nacional. Así lo podemos observar en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social de mi país, que literalmente dice: son órganos jurisdiccionales laborales el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y los juzgados del trabajo y la seguridad social. Estos órganos, dice, serán atendidos por jueces, juezas, magistradas y magistrados especializados en derecho del trabajo y la seguridad social y seleccionados en base a sus méritos y conocimientos por medio de concurso público. Es decir, que acá vemos que la ley, por un lado, nos habla de una especialización orgánica, es decir, la creación de tribunales especializados, y por otro lado, de una especialización formal, es decir, jueces, expertos y conocedores de la materia que son nombrados mediante concurso público. En el caso de México, la reforma procesal laboral también contempla la creación de juzgados especializados de derecho del trabajo que pasarán a estar bajo la competencia del Poder Judicial, dejando atrás las juntas de conciliación y arbitraje que estaban ligadas al Poder Ejecutivo. En el resto de Latinoamérica, las reformas que se han impulsado han permitido dar avances mayúsculos hacia la especialización, y los países cuyas reformas aún están en discusión o elaboración ya contemplan este punto como elemento clave de la reforma a la justicia laboral. Hasta la fecha, la especialización judicial se ha traducido en una serie de ventajas para los procesos, tal y como lo plantea Domonech y Mora Sanguetti en su artículo El mito de la especialización. Estas ventajas son la reducción de los costos marginales, la posibilidad de acortar la duración de los procedimientos, la mejora, dice, el acierto y la calidad de las decisiones judiciales, promueve unidad y coherencia interna de la justicia y, por último, garantiza una mayor legitimidad del proceso. La legitimidad relacionada con el hecho de que las decisiones adoptadas por un juez o autoridad que se supone experta en un tema son con mayor facilidad aceptadas por las partes que las adoptadas por un juez o autoridad presumiblemente carentes de conocimientos previos a esta materia. La pericia, como lo recuerda Domenech y Mora Sanguetti, es una importante fuente de legitimidad. Una segunda característica de los procesos y de la justicia laboral en esta etapa es que se adopta la oralidad como un nuevo paradigma de la justicia laboral. La oralidad en el contexto de la reforma laboral iniciada en Latinoamérica hace unos 20 años pasa a ser, junto a la especialización, uno de los ejes centrales de la reforma, a los fines de asegurar el derecho a ser escuchado por tribunales competentes, tal y como lo plantea la Convención Americana de Derechos Humanos. El nuevo proceso laboral pasa a ser conformado por audiencias orales y públicas en las que las partes intervienen en presencia del judicial. En el caso de Nicaragua, todo el juicio laboral es oral, con excepción de la demanda que puede interponerse de manera verbal o escrita. Posterior a la demanda, todos los trámites son orales: el trámite de conciliación, la fase de alegación de excepciones y contestación, la fase de prueba y la fase de conclusiones. Posterior a esto, en un plazo relativamente corto, pues las partes esperan la sentencia. Antes de la reforma laboral, según una entrevista que nos concedió el presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones para la revista Cuaderno Jurídico y Político, de la que soy editor, existían en Nicaragua cerca de 9.000 juicios laborales pendientes. Al momento de dar la entrevista, ya en vigencia la reforma procesal laboral, de estos casos quedaban solo 135. Los juzgados laborales y el Tribunal del Trabajo tienen en Nicaragua cifra récord en todo el Poder Judicial en lo que respecta a la resolución de causas judiciales y a la reducción de la mora judicial. La oralidad ha sido beneficiosa para los procesos laborales en tanto que ha permitido que los procesos laborales sean mucho más expeditos. Por ejemplo, en Nicaragua, un proceso judicial que en primera y segunda instancia les decía que duraba entre 4 y 6 años, hoy en día la duración de este proceso, si se cumplen con los plazos establecidos en la ley, puede rondar los 4 a los 6 meses, ¿verdad? Una tercera característica es que se da vida a los principios de inmediación, concentración
y celeridad, y esto es importante. En la nueva justicia laboral impulsada a través de las reformas procesales se da vida y aplicación real a los principios de inmediación, concentración y celeridad. La tendencia en América Latina apunta hacia la concentración de los actos procesales en una o dos audiencias. En Chile, por ejemplo, el proceso laboral se tramita en dos audiencias, en otras experiencias el proceso se tramita en una audiencia única. Independientemente de si los países han adoptado un sistema de dos audiencias o audiencia única, lo cierto es que la concentración ha disminuido considerablemente los plazos para la realización del juicio y para la obtención de sentencia, lo que garantiza plazos cortos y razonables. En el caso de Nicaragua, los legisladores optaron por adoptar el modelo de audiencia única, denominada audiencia de conciliación y juicio, en la que se desarrollan todas las etapas procesales, iniciando con el llamamiento de la autoridad judicial para que las partes puedan llegar a un acuerdo mediante la conciliación. En caso de que no haya ningún acuerdo, se inicia el juicio agotando las siguientes fases. La primera es que se ratifica la demanda, se da la oportunidad procesal para que la parte demandada conteste la misma, se presentan y evacúan los medios de prueba de cada una de las partes y posteriormente se realizan los alegatos finales, todo esto, repito, en una sola audiencia. El nuevo modelo de justicia laboral desarrollado en audiencias orales y públicas es el reflejo vivo de la materialización y puesta en práctica de los principios de inmediación, concentración y celeridad, garantizando la presencia del judicial en todo el proceso y su participación activa en el mismo, que le permite facilitar y esclarecer los hechos de la controversia para dar de esta manera una resolución judicial justa y apegada a derecho. Una cuarta característica importante también es que se crean modalidades especiales de juicio. No sé si en México lo contemplan las reformas, pero una de las novedades más destacadas de la reforma procesal laboral en Nicaragua y en el resto de países de Latinoamérica es la creación de modalidades especiales de juicio para garantizar la protección de los derechos fundamentales del trabajo. En el caso concreto de Nicaragua, el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social del año 2012 establece dos modalidades especiales de juicio. Por un lado, el juicio por violación de derechos fundamentales y por otro lado, por acciones colectivas del trabajo. En relación al juicio por derechos fundamentales, los derechos fundamentales protegidos en el artículo 105 de la legislación nicaragüense son 4. Libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva es 1. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio es otro. Abolición efectiva del trabajo infantil, tercero. Y el cuarto, la eliminación de la discriminación en materia del empleo y la ocupación. Es decir, que no hablamos de una protección de derechos fundamentales en el sentido amplio de la palabra, sino de derechos fundamentales del trabajo específicos, tal y como lo ha concebido la OIT en sus convenios fundamentales. Es decir, esos son los derechos fundamentales, los que ha dicho la OIT en sus convenios. Estos son procedimientos especiales de carácter preferente y urgente en los que se reducen aún más los plazos y en los que el trabajador puede solicitar la suspensión del acto impugnado. Además, se le paga una indemnización por los daños causados, ¿verdad? Una quinta característica es que se da un nuevo impulso a los métodos RAG, interponiendo la mediación previa y obligatoria en algunos casos ante instancias administrativas y la conciliación judicial. La idea de la conciliación laboral nace con la justicia laboral desde sus orígenes. La idea de una justicia flexible y cercana en que las partes pudieran a través de un procedimiento sencillo y eficaz encontrar una solución conjunta a los conflictos laborales ganó fuerza. Sin embargo, en mi país, esta conciliación que se llevaba a cabo ante una autoridad administrativa o también de manera extrajudicial privada ante centros de mediación y arbitraje, tenía como debilidad principal que esos acuerdos alcanzados por las partes no tenían valor alguno frente al incumplimiento, pues no causaban estado de cosa juzgada. La reforma laboral ha sido enfática. Por un lado, en los casos de menor cuantía, ha instituido la mediación
administrativa como requisito procesal y, por tanto, el desarrollo del procedimiento obligatorio. Las partes pueden llegar o no a un acuerdo, pero la conciliación debe desarrollarse. Por ejemplo, el artículo 72 de la legislación procesal laboral nicaragüense establece que será requisito para acceder a la vía jurisdiccional en casos de menor cuantía el haber agotado el trámite conciliatorio ante la autoridad administrativa. En los demás casos está opcional. En caso de acuerdo, el mismo causa estado y tiene efecto de cosa juzgada, por lo tanto ejecutable ante un juez. Nuestra legislación establece al respecto que los acuerdos suscritos en conciliación ante el Ministerio del Trabajo adquieren fuerza ejecutiva de tal manera que su incumplimiento por cualquiera de las partes puede ser denunciado ante la Autoridad Judicial del Trabajo y la Seguridad Social, quien, verificando su validez legal, ordenará su ejecución mediante el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el Código. En el caso de no haber acuerdo, como lo señala la ley, queda abierta la vía jurisdiccional nuevamente en el proceso judicial previo al inicio del juicio como tal, y en la misma audiencia se realiza nuevamente un trámite conciliatorio, en esta oportunidad ante el juez, quien invita a las partes a flexibilizar sus posiciones. 3 escenarios se abren acá: uno sobre un posible acuerdo parcial, otro sobre un posible acuerdo total y otro un escenario en el que no hay acuerdo y se continúa con el juicio. En el caso de los dos primeros, la autoridad judicial debe asegurar que los acuerdos alcanzados por las partes no vulneren garantía o derechos básicos establecidos en la legislación laboral, pues los derechos laborales son irrenunciables y el derecho laboral tiene un carácter tutelar y proteccionista y, por tanto, por mucho que sea un acuerdo de las partes, no puede ser en perjuicio de derechos ya contenidos en la norma laboral. En Nicaragua no existe mediación extrajudicial privada en materia laboral. En el caso de México tengo entendido, por lo que he escuchado ayer, no sé si fue bien, capté bien, que la reforma va en el mismo sentido de Nicaragua, con la diferencia de que la conciliación obligatoria se desarrollará ante centros de mediación privado y no ante una instancia administrativa como el caso de mi país. Repito, no estoy 100% seguro de esta afirmación. Una sexta característica o rasgo común, ya para ir concluyendo porque son 7, es que se crean figuras innovadoras para asegurar la representación de los trabajadores en juicio. Les comentaba, la capacidad del Estado de resolver a través de las defensorías públicas las demandas de representación jurídica de la población trabajadora provocó la creación de una figura innovadora, por lo menos en mi país, conocida como procuradores laborales. Los procuradores o procuradoras laborales son personas que, sin ser abogados, pueden desarrollar la representación de los trabajadores en los juicios laborales. Pueden ser procuradores laborales los líderes sindicales, los estudiantes de derecho o aquellos trabajadores que han aprobado un curso especial de acreditación de procuradores laborales que desarrollamos la entidad universitaria con el aval del Ministerio del Trabajo, pero todo eso, el programa está reglamentado ya por medio de ley. Las partes pueden presentarse también ante las audiencias de juicio sin necesidad de abogado. Esto es, por así decirlo, un respiro para los trabajadores que muchas veces declinaban de ejercer la acción porque no contaban con los recursos suficientes para pagar a un abogado. La sexta y última característica o rasgo común que yo he identificado, repito, no son totales ni son excluyentes de otro que puedan existir, es que se orienta la homologación de la justicia laboral en 2 instancias, eliminando la casación, pero garantizando el derecho humano a la apelación. Se reconoce que en los procesos laborales deben ser procesos rápidos y, por tanto, la tendencia a eliminar la casación laboral como una especie, por así decirlo, entre comillas, de tercera instancia, aunque ya sabemos que la casación no es tercera instancia. En países como Nicaragua se conserva la idea de 2 instancias a los fines de asegurar el derecho de apelación, que es un derecho humano y constitucional reconocido tanto en los instrumentos internacionales como en la Constitución política. En este sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que tanto Nicaragua como México son estados signatarios, establece de manera clara que toda persona tiene derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Entonces, la instancia única hasta cierto punto puede rozar con esta disposición de la Convención Americana y como países signatarios de esta convención estamos obligados a ejercer un rol de compatibilidad, ¿verdad? Ya para ir finalizando,
Para ir concluyendo, hasta cierto punto, estos son los rasgos o elementos comunes de la justicia laboral en la actualidad, que como ustedes podrán apreciar no son nuevos y que sí han venido a ser reafirmados, robustecidos e incorporados a la práctica de la justicia laboral mediante las reformas procesales que se han impulsado a lo largo de los últimos 20 años y que se siguen impulsando en toda Latinoamérica. Ni la oralidad, ni la especialización, ni la celeridad, ni la inmediación, ni la concentración eran elementos o principios ajenos a la justicia laboral en su concepción doctrinal original, pero en la primera etapa de implementación de la justicia laboral, por diferentes motivos, ya sea de índole económico o cultural, no fue posible darles vida. Los principales desafíos que se plantean de cara a futuro para la región son dos básicos, por un lado, continuar con los procesos de modernización de justicia laboral en aquellos países en donde no se han impulsado reformas y en los que continúan vigentes esquemas y modelos obsoletos y desfasados de justicia. Guatemala y El Salvador están ya en camino a su reforma. Por otro lado, impulsar procesos de capacitación y campañas de alfabetización jurídica a gran escala en los países en donde ya existe la reforma o está en proceso de implementación. La capacitación debe ir dirigida principalmente al personal judicial, que será el encargado de administrar e impartir justicia laboral y, por lo tanto, debe manejar a profundidad la naturaleza y la razón de ser de este tipo de procesos. Para México, específicamente para México, quisiera pronunciar algunas palabras finales. Ayer estuve presente durante la mayoría del tiempo en este congreso y tomé notas de algunas reflexiones interesantes que se plantearon y que no quise desaprovecharla. Ustedes están frente a un reto particular. No estamos hablando, como lo decía uno de los ponentes, de una simple actualización jurídica, como sí ocurre en el resto de países de Latinoamérica, sino más bien que estamos hablando de algo completamente novedoso que se está empezando a construir desde cero. Decía una de las panelistas que se deben desechar malos hábitos de los viejos sistemas y de los modelos obsoletos para construir nuevos, basados en la ética y el deseo de impartir justicia en una de las ramas más sensibles del derecho, como lo es la justicia laboral. Hay que aprender a desaprender lo aprendido para volver a aprender. El reto se presenta por igual para todos los sujetos involucrados en la justicia laboral. Es un reto inmenso, no solo para ustedes como administradores de justicia, sino también para la academia, dentro de la que incluyo a las escuelas judiciales, que deben meterse de lleno en los procesos de capacitación en materia laboral. También es un reto para los abogados y abogadas litigantes en materia laboral, quienes también deben formar parte de este proceso de capacitación de cara a evitar introducir vicios o distracciones innecesarias dentro de los nuevos procesos laborales cuando estén en funcionamiento producto de su desconocimiento. En el caso del Poder Judicial, la reforma laboral en México le restituye a este poder del Estado esa facultad tan grande, importante, maravillosa y clave para la democracia y el Estado de Derecho, como lo es la facultad de administrar e impartir justicia en los conflictos laborales, anteriormente bajo la competencia del Poder Ejecutivo. Este es un compromiso que deben asumir con ética y profesionalismo. Estamos en el derecho laboral frente a un derecho de carácter eminentemente social. La esperanza de obtener justicia pronta y de calidad de cerca de 52.9 millones de mexicanos y mexicanas que forman parte de la población económicamente activa de este país, según el Instituto para el Desarrollo de Población y Crecimiento Económico, ahora está en sus manos. No lo defrauden ni olviden las palabras de Bolívar. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la libertad, la igualdad y yo agregaría que la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Mario Isaías Torres. Pues nos ha dado una charla interesantísima, coyuntural. Efectivamente, como usted bien sabe, pues atravesamos por esta renovación de todo nuestro sistema de justicia en la materia laboral. Es paradójico que nuestro país, que fue vanguardia en el siglo XX en la materia, a través de un artículo de avanzada como fue el 123, o lo es, el 123, la propia promulgación en el 31 de la Ley Federal del Trabajo,
Pero bueno, por alguna razón histórica, razones contextuales, socioeconómicas, pues jurídicas también, políticas, nos hemos atrasado y enfrentamos enormes retos. Yo lo que colijo de la brillante charla que nos ha dado, maestro, es que estamos alineados en nuestro país en esta carta de intención que ya tenemos en la reforma constitucional y en general en los enfoques que esta reforma laboral nos está planteando, pero nos seguimos atrasando. Hay diversas razones que nos han llevado a una situación a veces pues extremadamente, a mí me provoca cierta ansiedad. Una de ellas pues es presupuestal, porque es un esfuerzo formidable el que hay que hacer también. Efectivamente tenemos un enfoque conciliatorio también en esta reforma, pero eso implica crear las instituciones. Pero en lo general sí quiero plantear que efectivamente los retos son formidables, aunque hemos tratado de adelantarnos en nuestro Poder Judicial, en nuestra Escuela Judicial, llevamos prácticamente ya 4 años, 5 años, no solamente planificando esta movilización educativa, formativa hacia este gran reto, sino ya con acciones concretas de formación y de capacitación, pero que no hemos finalmente, hasta que no tengamos ya la ley secundaria, resuelto pues algunos asuntos que son de particular importancia. También pues vamos y estamos enfrentando retos internacionales. Tiene mucho que ver con este nuevo tratado comercial que se ha firmado y para que obtenga vigencia plena, una condición es la reforma laboral. No estamos de acuerdo todavía, canadienses, mexicanos, norteamericanos, en algunas situaciones muy puntuales, a veces muy a la calladita. Canadá, que tiene intereses en la minería, por ejemplo, en México, pues ha puesto algunas objeciones, eso a veces uno no circula a los medios, ¿no? Pero seguimos entrampados en ese tipo de situaciones. Yo de la charla que nos ha dado, la principalísima lección que me llevo es la ejemplaridad con la que se ha trabajado en Nicaragua, el adelanto, el acercarnos a conocer mucho más y en mayor profundidad y en mayor detalle el esfuerzo que se ha hecho en su país, que ha sido ejemplar en esta materia. Bien, pues efectivamente es uno de los temas fundamentales que está viviendo nuestro sistema de justicia, la reforma laboral, y esperamos que, bueno, ya en fechas próximas pues tengamos mucho más certidumbre al respecto. Bien, con esto pues estaríamos terminando la segunda jornada de este 4º Congreso de Educación Judicial. Yo quisiera despedir al maestro Mario Isaías Torres con un muy caluroso aplauso, por favor. Enseñanza de mi escuela judicial.